¿Qué hacer con las malas noticias? Hoy le voy a contar una historia. Imagínese que la Biblia habla de un tipo que estaba loco. Pero loco es loco, loquísimo diría yo. Cuenta la palabra del Señor la historia de un rey muy famoso. De hecho, es uno de los reyes más famosos de la historia de la humanidad. Y el tipo un día tuvo un sueño. En realidad fue como una pesadilla porque lo atormentaba. De esos sueños que usted se sueña que son súper reales. Así fue. Un sueño, así una pesadilla. El tipo se levanta y cuando se levanta manda a consultar a todos sus consejeros. Entre su cúpula de consejeros tenía a los sabios más sabios de todo el imperio. Además, tenía magos, tenía brujos, hechiceros, tenía de todo lo que usted se pueda imaginar que pueda darle consejo a alguien. Él los tenía a su disposición. Y le dije que era loco porque imagínese lo que hizo este rey. Vino y los llamó a ellos y les dijo a los principales, y les dijo: yo tuve un sueño anoche y necesito que ustedes me lo descifren. Ellos se acercaron y le dijeron: claro, rey, con mucho gusto, cuéntenos el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Y él dijo: ustedes están locos, yo no voy a hacer eso. Yo necesito que ustedes me digan qué fue lo que yo me soñé. Y además de descubrir lo que yo me soñé, me van a decir qué significa lo que yo me soñé. Claro, cuando ellos escucharon esas palabras, dijeron, no le dijeron que estaba loco porque era el rey, era el jefe de ellos, pero le dijeron: Señor, eso es imposible, o sea, no hay nadie que pueda hacer eso. ¿Cómo se le ocurre que alguien va a adivinar qué fue lo que usted soñó y además se lo va a interpretar? Si usted nos cuenta, nosotros le vamos a decir. Este rey seguía obstinado y les dijo: no lo voy a hacer. Y si ustedes no son capaces de descifrarme y de interpretarme el sueño, los voy a mandar a matar a todos. Una absoluta locura. Y así lo hizo. El rey, escuche las palabras, voy a leerla en esta noche. Daniel capítulo 2 versículos 5 al 13. No se desconecte por nada del mundo de lo que estoy leyendo y quiero que escuche con atención la palabra del Señor. Dice así: pero el rey le respondió a sus astrólogos: les digo esto en serio, si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle: por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Versículo 8, el rey respondió: ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo para saber qué hablo. Que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme en el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. Los astrólogos le respondieron, versículo 10: no hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó, y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, a sus brujos o a sus astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie, excepto los dioses, puede contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Versículo número 12. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutarlos a todos. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Amén. Paren muchas bolas con lo que le voy a enseñar. Tenga toda su atención aquí puesta. Porque cuando hemos hablado de la historia del sueño de Nabucodonosor, generalmente se usa como un capítulo escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que tiene un contenido teológico para explicar sucesos que van a pasar en el futuro. Y de hecho así fue. En ese momento el sueño de Nabucodonosor describía los siguientes imperios que iban a gobernar sobre la humanidad, terminando con los 10 reinos, que eran los 10 pies de aquella estatua que él soñó.
Pero hoy no voy a predicarle la estatua de Nabucodonosor. Quiero que hoy va a escuchar un mensaje diferente al sueño de Nabucodonosor. Y quiero que esté muy atento, porque no me voy a concentrar en lo que él soñó. Me voy a concentrar en lo que Daniel, el Hijo de Dios, que estaba entre los babilonios, tuvo que sufrir por ese bendito sueño. Mírenme aquí. Daniel había sido escogido como uno de los consejeros reales, estaba dentro de ese grupo, pero dentro de ese grupo habían más personas. Habían magos, astrólogos, brujos, hechiceros, de todo, hierbateros, lo que usted se pueda imaginar. Todos estaban ahí y Daniel estaba dentro de ellos. Pero resulta que por la mala decisión o por la mala acción de sus compañeros, Daniel terminó sufriendo una terrible y mala noticia. ¿Cuál fue esa mala noticia? Le dijeron: Señor, usted se va a morir. ¿Pero yo qué hice? No, a usted también lo van a matar. Pero yo no tengo la culpa de nada, no importa, usted también hace parte de ese grupo. Y es que cuando hablamos de malas noticias, no sé si a usted le ha pasado, pero las malas noticias que usted ha tenido en su vida han llegado por dos motivos. El primero, por sus propias malas decisiones. Cuando hemos cometido algunos errores, nos hemos equivocado con gravedad y entonces toca la puerta de nuestra vida una mala noticia. Pero la segunda razón por la cual tenemos malas noticias es por los errores o las equivocaciones de otras personas. Levanten la mano, por favor, los que están en el templo, quienes recuerdan una de sus peores o malas noticias. Levanten la mano, por favor. Que alguien se murió, que no va a seguir trabajando, que lo van a despedir, que por la pandemia van a hacer recorte de personal, que esa persona que te quería ya no quiere estar más contigo, que alguien a quien tú amabas te engañó. Malas noticias, ya se lo decía, han sido por nuestra culpa o también por la culpa de otros. Sin importar de dónde venga su mala noticia, hoy le voy a enseñar con el ejemplo de Daniel 4 cosas que usted debería hacer cada vez que le lleguen malas noticias. ¿Está listo para escucharlas? Por favor, dígame un fuerte amén o escriba amén los que están ahí en casa. 4 cosas que hay que hacer con las malas noticias. Empecemos entonces. Primero, ¿qué hay que hacer? Escriba, por favor. Actúe con sabiduría y discreción. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Actúe con sabiduría y discreción. Vamos a la palabra. Ahí están los puntos que estoy tratando. Versículo número 17 dice lo siguiente. Versículo 17. Entonces Daniel regresó a casa con sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, y les contó lo que había ocurrido. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y le revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Ahora, quiero que por favor se devuelva un momento al versículo 14 que dice lo siguiente. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó a matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Otra vez, ¿lo manejó cómo? Con sabiduría y discreción. Versículo 15, le preguntó Arioc: ¿por qué emitió el rey un decreto severo? Entonces Arioc le contó lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado de su sueño. Míreme aquí, imagínese la historia. Daniel está en su casa con sus amigos, no sabe lo que está pasando. De repente toca la puerta uno de los guardias reales que viene con la orden explícita de asesinarlo. Quiero que se imagine a un soldado con una espada listo para matarlo. Y cuando abre la puerta, Daniel está viéndolo molesto y le dice: para un momento, ¿qué está pasando? Daniel no se dejó matar. Daniel no le dijo: ¿qué hubo pues? Cruza esta línea y yo lo pico. No, Daniel actuó con sabiduría. Cuando se encontró con aquel suceso, con aquella noticia, es que imagínese la noticia: te vas a morir ya. Y yo no veo un Daniel desesperado. La Biblia no dice que Daniel empezó a gritar como una loca. La Biblia no dice que Daniel empezó a llorar, a suplicar por su vida. No, Daniel rápidamente responde con sabiduría. Y dice: Arioc, antes de que me piques, antes de que me mates,
¿Me puedes contar qué fue lo que pasó? Yo creo que Arioc le temblaba la espada y le decía, ok, la puso en el piso y le te voy a contar. El rey está bravo porque nadie le pudo interpretar el sueño. Entonces dio orden de que los matáramos a todos, incluido usted, con todos los que están aquí. Yo creo que Daniel lo miró y le dijo, ¿por qué no hacemos algo? Antes de que me mates, déjame yo trato de hablar con él. ¿Está notando la actitud de Daniel? Daniel no fue impulsivo. Daniel no fue reactivo. Daniel fue sabio y discreto. Y quiero que me escuche aquí, por favor. Actuar con sabiduría demanda que usted tiene que pensar con sabiduría, hablar con sabiduría y actuar con sabiduría. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Voy a volverlo a repetir. Una persona sabia es aquella que piensa con sabiduría, habla con sabiduría y se comporta con sabiduría. Pero muchos de nosotros, cuando vienen las malas noticias, lo que menos hacemos es pensar con sabiduría, hablar con sabiduría y actuar con sabiduría. ¿No le ha pasado a usted que ante una mala noticia lo primero que usted hace es reaccionar como sus impulsos se lo dicen? Alguien viene y le dice a usted algo que no es y usted es reactivo, explosivo, habla mal, se expresa mal, empieza a pensar mal. Y en vez de resolver el problema, lo único que hizo fue agrandarlo. Porque de los problemas no se sale así, de los problemas se sale con calma. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Déjeme darle un ejemplo para demostrarle cómo la angustia nos lleva a pensar mal. ¿A quién se le han perdido las llaves de la casa alguna vez? Gríteme amén. Otra vez. Las llaves de la casa, del carro, de la moto. Gríteme amén, que se le embolataron unas llaves importantes. ¿Cómo se pone uno? ¿Dónde están las llaves? Y las llaves, y que me hicieron las llaves, y yo las dejé aquí. Mire, esa desesperación no lo deja usted pensar con claridad. ¿Cuántos les ha sucedido que terminan encontrando las llaves en un lugar donde ya habían buscado? Pero yo ya pasé, aquí estaban y ay, mira, aquí las encontré. Porque a veces esa angustia no nos deja pensar con claridad. Cuando a Daniel le llega esa mala noticia, lo primero que él hace es responder a la mala noticia con sabiduría. ¿Sabe por qué hay gente que ante las malas noticias termina más hundido? Porque en vez de ser sabios responden de forma inmadura. Viene un problema y dicen, yo me voy. Es más, no me vuelvan a llamar. Y uno dice, ¿usted qué le pasó? Así a mí no me necesitan. Y son emocionales y son reactivos y siempre están tirando la toalla y siempre prometen que se van y no se van, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque son emocionales. Cuando en usted hay sabiduría, usted piensa y dice, vamos a ver, listo, llegó este problema, ¿qué voy a hacer? Se calma, pide sabiduría, actúa con sabiduría, habla con sabiduría. Recuerdo todavía, hace un tiempo me llamó una persona que estaba pasando una situación bien difícil, pero creo que lo que estaba más complicado en él no eran ni siquiera sus problemas, sino el estrés, la angustia con la que estaba. Me llamó y me dijo, pastor, necesito hablar con usted. Claro, hermano, cuénteme. Y empezó a desahogarse conmigo. Realmente estaba muy estresado. Se le notaba que estaba muy mal. Y me cerraron esta puerta, pastor, y a este trabajador ya no va a estar más conmigo. Y entonces yo voy a perder ese contrato porque ese trabajador me ayudaba con esto. Y empezó a hablar y hablar y hablar. Y entonces yo empecé poco a poco. Y cuando él terminó de hablar le dije, vení, ¿y no hay otra persona que te haga ese trabajo? No, pastor, es que ¿quién me va a trabajar por ese precio? Le dije, pero ven, ¿tú ya llamaste, ya ofreciste el trabajo? No, la verdad no, pastor. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros a veces ni siquiera hemos intentado hacer algo y ya nos bloqueamos? Porque nos falta pensar con sabiduría. Daniel, cuando le dieron esa noticia, no dijo, aquí ya se acabó mi vida, Señor, en un ratico nos vemos. No, Daniel actuó, respondió con sabiduría. Muchas personas se han enredado en sus crisis, no porque la crisis sea muy grande, sino porque a usted le ha faltado sabiduría en la vida. Ahora, déjeme mostrarle lo segundo que hizo Daniel. No solamente actuó con sabiduría y con discreción, sino que en segunda instancia, cuando llega una mala noticia, usted debe buscar a Dios en oración. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, debo buscar
Fuerte, vamos, diga, debo buscar a Dios en oración. Escríbalo, por favor. Versículo 17 al 19 dice lo siguiente: Daniel regresó a la casa, corrió a contarle a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido, y les rogó que pidieran a Dios, al Dios del cielo, que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Versículo 19: esa noche, otra vez, esa noche el misterio fue revelado a Daniel en una visión, y entonces alabó al Dios del cielo. Cuando las cosas se salen de nuestra capacidad, cuando las cosas se salen de nuestras posibilidades, generalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos vamos a buscar a otra persona que tenga más capacidad, más autoridad, más recursos, más posibilidades de las que tenemos nosotros. Y entonces automáticamente ponemos nuestra esperanza en esas personas. Decimos, si fulano me presta ese dinero, yo resuelvo ese problema. Si esa persona me da trabajo, yo resuelvo esa dificultad. Si esta persona me dice que sí, logro poder apalancarme a esto que necesito. Y ahí es donde está el gran problema de nosotros. Ante las malas noticias, antes de buscar ayuda en el hombre, tenemos que buscar ayuda en el cielo. Gracias por ese amén. Dije, antes de tocar las puertas de los hombres, se deben tocar las puertas del cielo. Cuando tú primero tocas la puerta del hombre, te tienes que humillar, te tienes que aceptar las condiciones del hombre, tienes que suplicar, estás supeditado a que te digan que no. Pero cuando tocas primero las puertas del cielo, de algo puedes estar seguro: quien toca primero las puertas del cielo va a hacer que Dios las abra delante de sí. Yo no sé si alguien me está escuchando. Hay gente que está tratando de forzar su bendición con los hombres, pero cuando tú aprendes a doblar tus rodillas, Dios va a abrir puertas delante de ti automáticamente, porque mi Dios responde la oración. Estamos ante una generación que no quiere orar. Estamos ante una generación que le encanta pedir oración, y eso no está mal. Hay que pedir oración. Pero quiero que escuche esto, porque hay gente que le gusta pedirle oración a todo el mundo, pero no le gusta orar. Hermano, ¿puede orar por mí? Ajá, estoy muy emproblemado. Y uno ora por ellos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo está dedicando usted para orar por sus cosas? Gracias por ese amén que por ahí voló en la iglesia. ¿Cuánto tiempo estás dedicando tú para orar por tus cosas? El gran problema de muchas personas, ya se lo decía, es que quieren que todo el mundo ore por ellos, pero ellos no quieren orar por sus circunstancias. Ellos no quieren orar por lo que están viviendo. Ellos no quieren orar por lo que están pasando, y ahí vamos a tener dificultades siempre. Dios quiere que usted y yo seamos personas de oración. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Dios quiere que usted y yo volvamos a la oración. Cuando Daniel se encontró con eso, él fue con sabiduría y le pidió un poco de tiempo al rey. Le dijo: rey, por favor, no nos mate ya, deme un chancecito, yo le voy a responder eso. Pregunta: ¿Daniel podía hacerlo en sus fuerzas? Era imposible. Él no podía, pero Daniel sabía que la oración tiene poder. Hay gente aquí que no ha entendido que hay cosas que solo se resuelven orando. Se lo voy a volver a repetir. Hay gente que no ha entendido que hay cosas que solo se resuelven orando. Hay momentos en donde usted, por más de que trate, se mueva, corra, vaya, llame, diga, hay momentos donde lo único que puede cambiar todo es una intervención divina, y para eso necesitamos volver a la oración. Dígame amén si me está entendiendo en esta noche, por favor. Hay que orar. Escuche bien, las malas noticias no se llevan a la gente, se llevan a Dios. Usted no sé si ha visto personas que cada vez que pasan por un momento difícil salen corriendo a desahogarse con sus redes sociales. Usted los ve, empiezan a publicar cosas que solamente están hablando de su inmadurez.
Una persona madura, una persona espiritual, no es la que se desahoga con las redes sociales. No, mi hermano, usted desahogándose con las redes sociales no consigue nada. Que la gente diga: ay, qué pesar, ay, pobrecito, ay, mira qué tragedia, ay, este señor tan solo, ay, esta señora tan solo. Hay gente que hasta se burla de eso. Hay gente que hasta ya sabe que tú eres una persona inmadura, una persona con debilidad emocional. No, así no vas a resolver tu vida. ¿Sabes cómo se resuelve la vida? Cuando ante las crisis vas y te encierras solo en tu cuarto de oración, te postras de rodillas. Y te quiero decir algo: un hombre, una mujer de rodillas es más poderoso que un ejército en contra, porque cuando activas el respaldo de Dios, la palabra del Señor dice: el Dios que todo lo ve en lo secreto te va a recompensar en público. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Vuelve a la oración y la oración va a traer una activación sobrenatural sobre tu vida. Daniel sabía que en ese momento el único que podía ayudarlo se llamaba Dios, y Dios se encuentra a través de la oración. Alguien que alabe el nombre de Cristo en esta noche y diga: Señor, voy a volver a la oración. Aplauda al Señor con toda su fuerza en esta noche y dígale: yo creo en el poder de la oración. Ahora déjeme mostrarle el tercer punto. Vamos a recordar el primero, por favor. ¿Qué hizo Daniel? Daniel actuó con sabiduría y con discreción. Lo segundo que le acabo de enseñar es que Daniel buscó a Dios en oración. Pero vamos con lo tercero y último. Tercero, antes de pasar al cuarto y último punto. Dice nuestra palabra en esta noche: adore a Dios. ¿Qué hay que hacer con las malas noticias? Adore a Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Levante la mano derecha, diga: en los malos momentos. Fuerte, diga: en los malos momentos. Escríbalo, diga: en los malos momentos voy a adorar a Dios. Cuando vienen las malas noticias, usualmente nosotros empezamos a magnificar las malas noticias. Nos desahogamos, le contamos a nuestra esposa, le contamos las mujeres a su esposo, nos desahogamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas cercanas, y empezamos a darle mucha fuerza a nuestras malas noticias. Pero mire lo que hizo Daniel, versículo 20. Daniel alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado la sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía. Daniel adoró. Y quiero que escuche esto. A veces nosotros reservamos la adoración para cuando ya salimos de la crisis. Pero Daniel no estaba adorando cuando se acabó el problema. Daniel seguía metido en el problema, porque Dios le revela el misterio. Pero Daniel no había hablado con Nabucodonosor. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Él seguía emproblemado. Su sentencia de muerte seguía vigente. Su sentencia de muerte seguía activa. El se busca y mátenlo todavía estaba ahí. Pero él no se concentró en aquello. Cuando Dios respondió, cuando Dios le dio la palabra, Daniel con la palabra empezó a adorar al Señor. Y hay muchas personas que les falta fe, y en los momentos difíciles reciben una palabra, reciben una predicación, encuentran a Dios hablándoles en su palabra, pero a pesar de todo siguen angustiados, siguen dudando, siguen con la fe flaca, siguen con esa fe debilitada, diciendo: ay, Señor, ¿será que sí? ¿Será que de
pronto tú sí vas a orar? ¿Será que quizás tú sí vas a abrir los cielos? No, mi hermano, Dios está buscando una generación de personas que aprendan a glorificar a Dios aún en medio de los momentos difíciles. Cuando tú aprendes a adorar con mucho o sin nada, cuando tú aprendes a adorar con la respuesta o con la promesa, tú te vas a dar cuenta de cómo Dios te va a levantar, porque Dios se glorifica donde alguien lo adora, Dios se glorifica donde alguien lo exalta. Pero tienes que cambiar tu forma de hablar, tienes que cambiar tu forma de expresarte, tienes que cambiar tu forma de dirigirte en medio de tus momentos difíciles. Hay gente que llega a la iglesia aburrido. Ay, no, yo aquí me conecto a ver qué va a pasar. No, mi hermano, cuando estemos adorando, olvídate de tus problemas, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues sentado a la diestra de Dios Padre. Sí, allá afuera hay problemas, pero aquí adentro de la iglesia, en mi alma y en mi casa, vive un Dios más grande y más poderoso que cualquier dificultad. Eso se llama vivir una vida de adoración. Te vas a dar cuenta cómo va a cambiar tu mundo cuando entiendas que en Él no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Alguien alabe su nombre. Dígame un fuerte amén en esta noche si lo cree. Viva una vida de adoración permanente con el Señor. Pero déjeme terminar con lo cuarto y último que hay que hacer ante las malas decisiones. Hacemos un resumen rápido. Primero, actúe con sabiduría y discreción. Una persona sabia es la que piensa bien, habla bien y reacciona bien. Si usted en medio de las malas noticias no piensa con claridad, no se expresa bien y no reacciona bien, entonces a usted le falta sabiduría. Lo segundo que le enseñé es que ante las malas noticias tenemos que buscar a Dios en oración. Lo tercero que le acabo de explicar es que tenemos que adorar a Dios aún en medio de los momentos difíciles. Pero cuarto y último, y con esto termino la enseñanza de esta noche: sea una persona de ejecución. Otra vez, sea una persona de ejecución. Permítame explicarle este punto, por favor. El versículo 24 dice: entonces Daniel fue a ver a Aroc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Entonces Aroc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto que puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Por favor, escuche la respuesta de Daniel con suma atención. Mire lo que le dijo. Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. ¡Qué momento! ¡Guau! Ahí está el rey diciendo: aquí no me sirve nadie de los que tengo. Y aparece un esclavo judío y le dice, y el rey le dice: y usted sí me lo va a interpretar. Y le dice: espere, yo le digo algo antes de que yo le dé la respuesta. No hay brujo, mago, astrólogo, consejero, sabio en esta tierra capaz de hacerlo. Solo un Dios poderoso que se lo mandó a decir a través de mí. ¿Qué nota en Daniel? Qué oportunidad para echarse el champú él y decirle: claro, yo se lo voy a decir, rey, ¿cómo no? Cuente con eso. Acabaré con su angustia ya. No, yo veo un Daniel que sigue reconociendo a Dios, diciéndole: yo le voy a decir, Señor, pero no es por mí, es porque hay un Dios que se lo está revelando. Y empieza Daniel a revelarle el sueño. Y dice: mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco,
No de sus sueños, sino porque Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en el corazón, en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies una mezcla de hierro y barro cocido. Yo imagino a Nabucodonosor con la boca abierta, diciendo: ¿y a este quién le contó lo que solamente estaba en mi mente? ¿Sabe quién? Lo hizo Jehová de los ejércitos sobre un hombre que en el peor momento de su vida no salió corriendo donde otro hombre, no salió corriendo donde otra persona, salió corriendo delante de la presencia del Señor a encontrar la respuesta. Hoy no le voy a hablar del significado del sueño, eso es clase escatológica. Hoy le quiero contar cómo Daniel salvó su vida ante una tremenda y mala noticia, pero fue un hombre de ejecución. ¿Sabe por qué hay gente que está y las malas noticias se le transformaron en los problemas más crónicos de su vida? Porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Es que estoy teniendo problemas en mi hogar. Ajá. Sí, estamos muy agarrados con mi esposa. Ajá. ¿Y qué tiene que hacer? Pues pedirle perdón, pero no le pide perdón. ¿Cómo va a resolver su problema? Porque hay gente que, escuche bien, ante la crisis sabe lo que tiene que hacer, pero no ejecuta. Mire, usted está debiendo esa plata, vaya, hable con esa persona, dígale que le dé un plazo que usted le va a pagar y se pone al día. Ay, sí, pero no lo hace. Y entonces el problema que hace, empieza ¿a qué? A crecer, porque nos falta ejecución. Ay, no, yo tengo que averiguar esto para poder ese viaje que voy a hacer, y esta es la hora que no he averiguado. Ay, Señor, ayúdame. Dice: yo lo voy a ayudar, pero haga su parte. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche aquí. Ejecución es entender que Dios no va a venir a hacer lo que a usted le toca hacer. Padre Santo, yo te pido que yo pueda entrar a la universidad este semestre del 2022 que viene. Aleluya, Padre, provee. Dice: yo le proveo, pero ¿en qué va a estudiar? Ay, no sé, Señor. ¿Usted cree que Dios lo va a matricular milagrosamente y que lo van a llamar de la Javeriana a decir: oiga, señora, su nombre apareció aquí registrado para que venga y estudie, por favor, completamente gratis? Así no funcionan las bendiciones. Las bendiciones funcionan cuando usted da el primer paso, entonces Dios se va a mover también. Pero hay gente que la vida se le está desbaratando y están quietos sin hacer nada por su vida. Hay gente que la vida se les está desbaratando y están ahí, les llegó una mala noticia y se pasmaron. Ahí quedaron rendidos, tirados en el suelo, diciendo: yo no sé qué voy a hacer. Ya no ore por mí, hermano, yo estoy es que me muero. Yo necesito irme a la patria celestial. No, Señor. Mientras tengas vida y mientras tengas al Espíritu Santo, hay esperanza todavía. No importa el tamaño de tu crisis, pero tienes que levantarte y moverte en el nombre de Jesús. Hay gente que puede resolver y puede cambiar la historia de su vida hoy mismo, si tan solo entiende que ante las malas decisiones es absolutamente importante actuar con sabiduría, volver a orar, volver a darle gloria y reconocimiento al que en realidad lo merece. Deje de andar hablando de su problema. Ya la gente lo ve y no lo llama por su nombre, lo llama por su problema. Ahí viene el hermano tragedia. Ya saben qué va a contar. No, glorifique a Dios. Alguien dígame amén. Vuelva a glorificar a Dios. Diga: Señor, yo te doy gracias porque sí hay puertas que se han abierto y hay otras que se han cerrado, pero Dios está conmigo, yo estoy con Él. Y algo grande Dios va a hacer. Y lo último, ejecute. ¿No se ha dado cuenta que usted está ahí metido en el mismo problemita, en el mismo, porque le ha faltado ejecutar? Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Voy a imaginar que me dijeron amén. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Voy a imaginar que escribieron amén los que están ahí en la casa. Usted
Ella sabe lo que tiene que hacer, pero no ha querido. Está esperando que Dios venga y le diga otra cosa. Míreme a los ojos y escúcheme. Los que están ahí en casa, bien cerquita, escúcheme esto. Si Dios le dijo que no, es no. Así usted se pare en las pestañas. Yo no sé esta palabra para quién es, pero yo la sigo soltando. Así usted se pare en las pestañas, se vaya de rodillas a Monserrate, a las 3, a donde quiera subir. Cuando Dios dice no, es no. Si no, pregúntele a Moisés: Señor, ¿me deja entrar a la tierra prometida? No. Al tiempo: Señor, ¿me va a dar la oportunidad? No. Y no quiero que me hables más del asunto. Y cuando Dios le dijo a usted: muévase de ahí, y usted no se quiere mover, hasta que usted no actúe, Dios no le abre los cielos. Yo no sé si alguien me está entendiendo hoy en este lugar, pero de usted depende que una mala noticia se le transforme en el peor de sus problemas o en la oportunidad para ver los más grandes milagros. ¿Sabe qué pasó después de que Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor? El tipo lo honró y dijo: te vas a volver el más importante de todos mis consejeros. Y tu Dios, ese sí es el Dios verdadero. Una mala noticia se transformó en una gran bendición, porque este hombre respondió a la mala noticia de forma correcta. Quisiera que por favor me mire a los ojos y quiero que piense en esto. De las 4 cosas que le enseñé hoy, actuar con sabiduría. ¿Qué es actuar con sabiduría? Pensar bien, hablar bien, reaccionar bien. Lo segundo, buscar a Dios en oración, que sea nuestra primera acción en medio de las malas noticias. Tercero, adorar a Dios, reconocer su grandeza y su nombre. Y cuarto, ejecutar, poner en acción lo que planeamos, poner en acción lo que tenemos que hacer. De esas 4 cosas, ¿qué no está haciendo usted? Pastor, ninguna. Pastor, 1, 2, 3, pero no todas. Por favor, ponga en práctica esas 4 cosas y le aseguro que ese momento difícil se va a transformar en uno de tus más grandes y preciosos milagros, porque mi Cristo sigue respondiendo las oraciones de sus hijos. Su brazo no se ha cortado para bendecir y su oído no se ha agravado para oír, pero Él quiere que lo busquemos, que creamos, que lo adoremos, que seamos sabios y por sobre todas las cosas que nos movamos. Usted da el primer paso y Él da el segundo. Levante sus manos al cielo. Padre, te pido por cada persona que llegó en esta noche a este tiempo. Oro por cada persona que está conectada desde su casa. Oro por cada persona que hoy está recibiendo este mensaje de parte tuya, y te pido en el nombre de Jesús que nos permitas, Espíritu Santo, responder ante los momentos difíciles con sabiduría y de forma correcta. Padre, si hemos sido de los que nos falta sabiduría para pensar, para actuar, para hablar, para reaccionar, por favor, danos sabiduría. Espíritu Santo, si hemos dejado de orar y antes de tocar las puertas del cielo creemos que en el hombre está la respuesta y llamamos, mandamos mensajes, hablamos con personas y se nos olvida que en ti está el poder, perdónanos, Señor. Padre, si nuestra boca se llenó más de queja, de tragedia y de lamento que de alabanza, perdónanos, Señor. Espíritu Santo, si hemos sido personas perezosas para actuar, para hacer lo que nos ha llamado a hacer, decimos pero no hacemos, nos comprometemos pero no cumplimos, decimos voy a hacerlo esta vez sí, pero lo dejamos empezado.
Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a desarrollar estas 4 características que Daniel tuvo, porque si estas le salvaron la vida a él y quedaron impresas en tu palabra, entonces son principios vivos que siguen obrando en el ahora sobre nosotros. Yo bendigo cada persona que está en este lugar y te doy gracias, porque ante las malas noticias haremos lo que hoy nos has enseñado a través de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Alabe con fuerza al Señor, por favor, en esta noche. Es posible que usted haya escuchado el título de la palabra que hoy le voy a mencionar, que es este: si tengo a Dios, tengo todo. Otra vez, ¿cómo se llama la palabra de hoy? Repítalo fuerte conmigo, diga: si tengo a Dios, tengo todo. Dese media vuelta con el que está a su lado, mírelo a los ojos y repítaselo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Si tengo a Dios, tengo todo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra en esta preciosa y hermosa mañana? Y me voy a basar en esta palabra en uno de los versos más hermosos, más famosos, más conocidos de la palabra del Señor, para explicarle por qué, aunque pasemos por momentos difíciles, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 al 4, lo siguiente: el Señor es mi pastor y tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Versículo 4: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confrontan. Amén y amén. Pastor, este verso nos contextualiza de lo que hace Dios en medio de nuestras vidas. Y usted acaba de decir hace un ratito que a pesar de que tengamos a Dios, no vamos a estar libres de momentos difíciles, no vamos a estar ajenos a situaciones que a veces no logramos entender o no logramos comprender en nuestra vida. Pues bien, hoy le quiero decir algo, iglesia, y es: antes de que nos pasen las cosas más maravillosas de la vida, tendremos que pasar por momentos muy difíciles. Lo voy a volver a repetir: antes de que nos pasen las cosas más maravillosas de la vida, tendremos que pasar por momentos difíciles. Vine hoy a decirle a la iglesia que me está escuchando, y es en esos momentos donde vas a descubrir quién es tu Dios, y es en esos momentos donde te vas a dar cuenta que Dios puede consolar lo que el hombre no puede consolar, y es en esos momentos donde te vas a dar cuenta que Dios puede proveer lo que el hombre no puede proveer, y es en esos momentos donde te vas a dar cuenta que Dios puede sanar lo que nada ni nadie puede sanar. Porque escúchame bien, aunque estés en el peor momento, Dios vino a decirte que Él es tu pastor, y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Dígame amén si me está entendiendo. Y aquí viene el primer punto, y es: cuando tenemos a Dios, Él me dará descanso. Repítalo fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Diga: Él me dará descanso. El descanso es supremamente importante. De hecho, la razón por la cual necesitamos descansar es por la siguiente: estamos en medio de una vida tan ajetreada, tan acelerada, tan revolucionada. Tú te levantas, te vas al trabajo, vienes y sigues. Tienes que atender tus quehaceres, tienes que atender el ministerio, tienes que atender a tus hijos, tienes que atender a tu hogar. Estás corriendo, pagando, trabajando, funcionando, y a veces ese ajetreo de la vida produce en nosotros cansancio. Es más, usted no tiene ni siquiera que llenarse de cosas innecesarias. A veces con lo cotidiano de la vida y con el día a día nos cansamos. ¿Alguien aquí trajo carteras, bolsos o cosas a la iglesia? ¿Lo trajo a la iglesia? Necesito un voluntario que venga y me ayude. ¿Quién me quiere ayudar? Un voluntario. Uno. Venga para acá, hermano César. Usted va a ser mi voluntario del día. Párese aquí, por favor. Un aplauso para César. Felizmente casado, ni leche en el ojo. Ya no hay nada que hacer. Bien, quédese ahí. Hágame un favor.
Traigas esa silla que está ahí. Cargue esa silla, César, rápido, como si un perro fuera detrás suyo. Eso es. Dóblela y la carga. Muy bien. ¿Alguien me quiere prestar un bolso o una cartera, por favor? Todos los que puedan. Eso es. Muchas gracias. Agarre ahí. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que me preste? Vamos. Lo que tengan, un bolso, una cartera. Gracias, hermano. Y si está pesada, me sirve más. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Ahora se animaron todos. Hasta los chiquitines. Gracias. Muchas gracias. Mire lo que pasa con el cansancio de la vida. Mire lo que pasa. Agarre esta por ahí con un ladito. Gracias. ¿Alguien tiene más? Vamos, ayúdenme. Todo lo que tengan. Ahí le estamos pasando. Eso es. Agarre y muérdalo. No, póngalo de un lado. Muy bien. Mire, así es la vida. Usted se va llenando de tareas, de cosas por hacer. ¡Hoy, campeón! Tú debes ser mi asistente formal. Bien. Hasta iPad le trajeron. Póngalo ahí entre el bolso. Muy bien, gracias, muñeca. Agua. Qué bueno que me dejaron los niños hoy aquí. Santo Padre, mire, mire esa belleza. ¿Alguien más tiene algo que me preste? Vamos, tienen una suegra, tráigame a la suegra que él también la puede cargar. ¿Quién dijo que no? Mire lo que pasa, así es. Gracias, muchas gracias. Yo voy a cerrarlo para que no se les vaya a... Ay, hermana, Dios le pague. Ay, aleluya. Mire qué belleza, agüita para mi gente. Bien, bien, gracias. Eso parece las tiendas de Ross, vea, ahí está. Ahí está. No, aquí no le cabe. Bien, agarre por ahí con una mano. Bien, bien. Se enloqueció ese pastor. Si ustedes sabían cómo era yo, ¿para qué me invitaron? Ahí va, eso es. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. Le alcanza por ahí. No me deje caer las cosas. Mire, mire cómo funciona esto. Mire cómo funciona esto. Usted en la vida, poco a poco se va llenando de cosas. En lo cotidiano. Levanten la mano los que han tenido semanas difíciles, que dicen, uy, pastor, a veces. Levanten las dos para que se vean más. Eso es. Que dicen, pastor, yo he tenido días en los que tengo tantas cosas por hacer. Y el problema de tener tantas cosas por hacer es que a veces nosotros tratamos de hacerlo todo. Y sentimos que si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie más. A ver, levante la mano, gríteme a mí si usted es uno de ellos, de los que dice, para que todo salga bien hecho, pastor, lo tengo que hacer yo mismo. Y entonces empezamos a cargarnos. Acompañe, venga, camine para acá, venga conmigo. Y no vaya a dejar la silla. Mire, ¿se acuerdan con la facilidad que él llegó caminando? Y ahora mire la incomodidad con la que anda. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasó? ¿Se está ahorcando? No se preocupe. Tranquilo, que eso es un castigo. Se portó mal con la esposa en estos días. Entonces, aquí está. Esta está bien pesadita. Venga, se la pongo aquí para que el cuello te lo enderece. Escuche esto. Cuando nosotros tenemos a Dios por pastor, una de las cosas que Dios hace, dice la palabra, es que Él nos da descanso. Repita conmigo, diga Dios. Fuerte, diga Dios me da descanso. Y para muchos de nosotros el descanso es seguir como vamos. Y hoy te quiero mostrar algo, y es que el descanso de Dios, etimológicamente la palabra descansar significa parar y detenerse. Otra vez, ¿qué significa descansar? Fuerte, ¿qué significa descansar? Parar y detenerse. Y cuando tú paras, ahí es donde Dios viene y empieza a alivianar tus cargas. Y el Señor viene y te dice, hijo, ¿por qué estás con tanta cosa? Permíteme, yo te voy a ayudar. Voy a colocar esta Biblia sobre este bolso. Y el Señor empieza poco a poco a retirarte cosas. Y usted dice, Señor, pero ¿por qué te estás llevando eso? Y Dios dice, tranquilo, te estoy dando descanso, hijo. Padre, pero mira, yo iba tan bien con mi noviazgo. Y Dios dice, sí, hija, pero no te preocupes. Déjame, yo te quito a ese güerito para que tú te tranquilices, porque estás demasiado angustiada, ya ni siquiera tienes tiempo para orar y tenías un negocio tremendamente bueno y el mismo Dios te lo quita.
Y te dice, tranquilo, Señor, pero sin ese negocio yo no puedo. No, te vas a dar cuenta que tu descanso no es ese negocio. Tu descanso es que tú aprendas a confiar en mí. Y entonces Dios poco a poco empieza a quitarte cada una de las cargas que has tenido. Y el Señor empieza a darle reposo a tu alma. Y tú no entiendes por qué algunas cosas se te están yendo. Y hoy vine a decirte, si Dios te va a hacer descansar, hay cosas que tú estabas cargando que no eran parte del tiempo ni del propósito del Señor, y si tú no las sueltas, Dios te las quita. Lo voy a volver a repetir: si tú no las sueltas, Dios te las quita. Aquí viene algo clave, y es: el mejor lugar para descansar es la relación con Dios en el secreto. Lo vuelvo a repetir: el mejor lugar para descansar es la relación con Dios en el secreto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la presencia del Señor, ahí es donde Dios te muestra de todas las cosas que tenías, cuáles en realidad necesitas y cuáles en realidad no debes seguir cargando. Hay gente a la que Dios le va a reiniciar la vida en circunstancias, y van a creer que para poder continuar el rumbo normal de su vida necesitan agarrar todo otra vez. Pero en la presencia del Señor, Él te empieza a mostrar con qué cosas debes continuar y con qué cosas debes desistir. Hay una temporada que yo pasé, hermano César, llévese todos sus bolsos y ahorita los vamos a entregar, se los prometemos. Todos los que nos prestaron se van a acercar y se los vamos a regresar en un instante. Hace un tiempo yo pasé por una experiencia muy compleja. Estaba en lo cotidiano de mi vida, en el día a día, sirviendo al Señor, sintiéndome muy feliz y muy tranquilo con todo lo que el Señor me había dado. Sin embargo, pasó algo tremendo. Sin yo imaginármelo, el Señor me hizo una pausa en mi vida, y fue un momento tan difícil. Pastor, lo hablábamos en estos días en un restaurante. Fue uno de los momentos más difíciles que yo pude haber vivido en mi vida. Pregúnteme por qué. Porque para mí todo iba bien. Todo estaba funcionando bien. Yo estaba cómodo, estaba feliz, estaba contento. Muy atareado, sí, pero contento. Y de repente sucedió una crisis en mi vida. Esa misma crisis que le mencioné hace un ratito. Esas que son inevitables. Esas que tú no entiendes por qué te asaltan. Esas que tú no comprendes por qué llegan, sin embargo llegan a tu vida. Y en medio de esa crisis, yo lo único que sentí era que Dios estaba sentándome, diciéndome: ahora quiero que descanses y que esperes en mí. El descanso en el Señor no es solamente cuando estás haciendo las cosas mal. A veces Dios hace descansar al que aparentemente está haciendo las cosas bien. Lo voy a volver a repetir porque aquí yo hubiera querido un amén bien fuerte. Dije, el descanso no es solamente para el que va mal. A veces el descanso es para el que está haciendo las cosas bien. Y el Señor dice: quiero que te pares, quiero que te sientes, quiero que sueltes todas esas cargas que tenías y que empieces a buscarme a mí otra vez. Y algo que te quiero decir, iglesia, es esto: cada vez que el Señor te pone un alto y te pone a sentarte y te pide que le entregues cosas y te hace buscar su presencia en intimidad, es porque Él te va a llevar a un nuevo nivel de gloria y te va a llevar a una nueva temporada en la vida. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Esto es muy difícil de comprender. Esto es muy duro de aceptar, porque tú al principio no entiendes por qué el Señor te quita cosas con las que tú estabas cómodo. Pero escúchame bien, a veces Dios retira cargas porque te va a colocar una nueva temporada en la vida. A veces Dios no te da explicaciones porque te va a introducir en una nueva temporada en la vida. Aprende a confiar en Él y escucha lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo lo siguiente, Mateo 11:28: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones y enaltecido en la tierra. Hay procesos en los que Dios te está mandando a descansar. Te está metiendo en una temporada de quietud. ¿Y sabes por qué es quietud? Porque por más de que tú te aceleres, te esfuerces, grites, te muevas y hagas, tú no puedes resolver las cosas. Lo único que tienes que hacer en ese momento es buscar a Dios en el secreto. Y si alguien ha pasado por eso, me entenderá lo difícil que es cuando lo único que te resta es orar.
cuando lo único que te resta es doblar tus rodillas y creerle al Señor. Pero vuelvo a repetirte, iglesia, Dios te dará descanso. ¿Por qué razón? Porque la falta de descanso hace que las cargas pesen más de lo normal. Cuando una persona está cansada, todo es más difícil. A ver, levante la mano los que les ha tocado irse a trabajar cansados, que no pudieron dormir y seguir derecho. Levanten las dos para que se vean más. ¿Verdad que es difícil? No es lo mismo. Ayer que conocí a Katy, que venía de un tremendo viaje desde Europa y aquí estaba danzando así, alabando al Señor. Yo la miraba y decía, ¿cómo hace? Pues será la edad la que le ayuda. Pero usted cree que si yo me atravieso de un continente a otro voy a llegar aquí a... No, papá, me veo el culto por YouTube. ¿Por qué? Porque el cansancio te limita. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Nunca será igual salir a hacer las cosas cansado que hacerlas cuando has descansado. Nunca será lo mismo. Y hay gente aquí que cree que ese acelere y ese afán de la vida es parte del diseño de Dios. No, la palabra me muestra y me dice que Él nos hace descansar en lugares de reposo, que Él nos lleva a descansar en aguas tranquilas, que Él nos dice, tranquilo hijo, te vas a dar cuenta que todo lo que estás viviendo no es ni comparación a lo que te voy a dar, pero quiero que aprendas a parar. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Quiero que aprendas a parar. Y ese alto que el Señor me hizo hacer, que fue casi un mes de incertidumbre, un mes con más preguntas que respuestas, un mes lleno de dudas, diciendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si esto no vuelve? ¿Y si voy a cambiar en esto? Señor, ¿por qué lo permitiste? Hoy me doy cuenta de que si Dios no me hubiera parado, yo nunca hubiera entrado en la nueva temporada que Él tenía para mí. Por eso hoy te digo, iglesia, si el Señor te puso freno en ciertas circunstancias, si el Señor te quitó cargas que tú en otro momento jamás las hubieras soltado, si el Señor alejó de tu vida personas que tú dices, pastor, yo no entiendo por qué se fue, no entiendo por qué le perdí, no entiendo por qué se marchó. Hoy no lo entiendes porque hoy estás extrañando el afán con el que venías. Pero va a llegar una temporada en la que vas a levantar tus manos y vas a agradecer y vas a decir, bendito Dios, porque el día que me quitaste las cargas, caí de rodillas otra vez a depender del Dios de lo imposible. Y te vas a dar cuenta en tu vacío y te vas a dar cuenta en tu dolor que aunque el mundo se vaya, aunque el hombre se vaya, aunque el trabajo se vaya, aunque se pierda ese sueño, si tienes a Dios, aún lo tienes todo. Alguien grite mi amén si me está entendiendo, por favor. Aún lo tienes todo. Pastor, ¿y cómo hace Dios cuando nos va a volver a levantar? El Señor nos levanta y hay momentos y hay progresiones a la hora de restaurarnos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Uno de los versos más lindos y más esperanzadores de la palabra es Isaías 40:31, que dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Ha leído ese versículo alguna vez? Seguramente sí. Pero usted sí sabe que este versículo menciona 3 velocidades distintas y todas están avanzando. Hay temporadas en las que volamos como águilas, en las que avanzamos, aceleramos, salimos y vemos la respuesta y la gloria del Señor sobre nuestras vidas. Pero también hay otras temporadas en las que no estamos volando, pero sí estamos corriendo. Y ahí vamos avanzando, no con alas de águila, pero sí vamos corriendo, viendo la bendición de Dios. Pero también hay otras temporadas en las que ni vuelas ni corres, sino que tan solo caminas. Y esas temporadas en las que caminas, tal vez no vas a la misma velocidad de otros, pero aprende a esperar en el Señor y no te compares con otros. Pastor, es que este va volando, no importa. Es que este va corriendo, no importa. Es que yo tan solo voy caminando, no importa. Si Dios es tu pastor, avanza la bendición de Dios y dile, Señor, en la velocidad que me quieras llevar, pero yo voy en pos de lo que tú tienes para mí, al ritmo que tú me quieras llevar, pero tú eres mi pastor y contigo lo tengo todo. No te sientas mal porque otros vuelan.
No te sientas mal porque otros corren, pastor. Es que yo veo que a este pecador sí Dios le dio lo que tanto quería. Es que yo veo que a este impío Dios sí le abrió la puerta y a mí me la está cerrando. Hoy vengo a decirte, no vas a entender tu dolor en este momento, no vas a entender tu pérdida en este momento, pero si esperas en el Señor, levantarás tus manos y dirás: gracias, Señor, porque grandes cosas tenías para mi vida. Grítame amén, por favor. Grandes cosas ha hecho el Señor con sus hijos. Ahora el Señor no solo nos da descanso. Cuando tenemos a Dios en segunda instancia, Él nos da dirección. Repítalo fuerte conmigo, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Él me da dirección. Más fuerte. 1, 2, 3. Me da dirección. El versículo 3 del Salmo 23 dice: me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Un pastor guía a sus ovejas, pero por eso en su mano carga una vara y también carga el cayado. La dirección de Dios literalmente es el camino que Él empieza a trazar para nuestras vidas. Las sendas de Dios son correctas. Él siempre te va a empujar hacia lo que es correcto. Hablaba hace unas horas, ayer iba con Cristian y con su esposa en su carro. Muy amablemente nos llevaron a un lugar y mientras íbamos en el carro nos compartieron algo de su testimonio. Y me compartía Cristian y me sorprendía escuchar su voz cuando decía: pastor, yo toda mi vida, ¿me permites compartir un poco de esto, Cris? Muchas gracias. Me decía: pastor, toda mi vida yo crecí en los caminos del Señor. Mi papá, un hombre de Dios, pastor, mi mamá sirviendo al Señor, adorando a Dios. Pero llegó un punto de mi vida en donde me aparté del Señor, pastor. Y en ese momento que me alejé del Señor, yo empecé a probar cosas que antes nunca había hecho y nunca había probado. Pero hubo una frase muy significativa que él dijo en medio de la conversación. Y Cristian me decía: pastor, pero aunque yo estaba ahí, yo sabía que yo no era de ese lugar. Aunque yo estaba en ese lugar, yo sabía que mi lugar no era ese. Y en mi corazón yo decía: yo necesito regresar, yo necesito volver, yo necesito estar en los caminos del Señor. Tú te vas a dar cuenta que cuando Dios es tu pastor, no hay ningún lugar lejos de su presencia en el que te sientas pleno. Te vas a ir a pecar, pero vas a sentir que algo no está bien. Te vas a ir a lo malo, pero vas a sentir que hay un vacío en tu alma y vas a decir: es que yo no nací para el pecado, yo no nací para esto, pastor. ¿Sabes por qué? Porque hay gente aquí que desde que el Señor los llamó fueron sellados por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te sella, no hay ningún lugar lejos de su presencia en el que te vayas a sentir pleno. Por eso, cuando Él te guía, te vas a dar cuenta que la dirección de Dios siempre te va a conducir a que hagas lo correcto. Siempre. Y entonces cuando Él endereza tus pasos, Él empieza a direccionarte y te dice: por ahí no. Entonces tú tienes que entender la voz de Dios. Y a veces Dios te dice: por ahí sí, y tú no lo vas a entender, pero aprende a obedecer a Dios. Mientras escribía este mensaje pensaba en 3 momentos cuando se trata de la dirección de Dios. El primer momento es cuando Dios te manda a moverte, pero no te dice a dónde. ¿Le ha pasado alguna vez que Dios lo inquieta y usted sabe que tiene que salir de un lugar, pero no sabe para dónde irse? Dios le dice, como a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham agarró todo. ¿Para dónde tenía que irse? No sabía. Pero tenía que quedarse. No tenía que quedarse, tenía que irse. Pero no sabes para dónde. En esos momentos tú necesitas usar la fe. Y es creer en Dios y decirle: Señor, tú me estás diciendo que me mueva, no tengo ni idea a dónde me vas a llevar, pero voy a creer en tus promesas y voy a creer en lo que tú me estás mandando a hacer. Pero hay otra temporada, y es cuando Dios te dice a dónde te va a llevar, pero no te dice cómo. ¿Le ha pasado alguna vez? Y el Señor te dice: te tengo para grandes cosas, naciste para ser mi siervo, te voy a bendecir con esto y aquello. Y tú confías en las promesas de Dios, pero le preguntas y le dices: bueno, Señor, está bien, pero ¿cómo, cuándo, dónde y cómo? Y ahí es donde Dios no dice nada. En momentos como esos, tú desarrollas la dependencia de Dios.
Uno de los lugares más hermosos que Dios me ha permitido conocer fue una montaña en Alemania donde había un castillo antiguo. Yo estaba con unos hermanos cristianos colombianos que residen allá, son militares de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Y ellos muy amablemente me llevaron y me dijeron: pastor, ¿quieres conocer este castillo? Me mencionaron el nombre del conde de aquel castillo. Yo les dije que sí. Me llevaron a una montaña y empezamos a subir por en medio de un bosque. Pregúnteme si yo sabía por dónde iba. Pregúnteme. No tenía ni idea por dónde iba, pero sabía para dónde iba. Iba a encontrarme con un castillo que me habían mostrado las fotos en Google. Y el castillo se veía espectacular, pero el camino era terrible. Era un bosque y subíamos y bosque y bosque y caminé y caminé y caminé. Perdí unas cuantas libras subiendo esa montaña. Si el que está a su lado está medio panzoncito, dile: busca un castillo en Alemania. Y empezamos a caminar por ahí. Escuche esto, yo no sabía para dónde iba, pero sí sabía cómo iba a llegar. La única forma de llegar a ese lugar era siguiendo los pasos de aquellos que sí sabían para dónde ir. Y esto quiero que escuches, porque si estás en una temporada en la que Dios te dijo: te voy a restaurar tu matrimonio, te voy a restaurar tu familia, te voy a dar unos hijos de bendición, y tú dices: Señor, gracias por la promesa, pero dime cómo. Lo único que necesitas es ir en pos del Señor. Y aunque no entiendas el camino, obedécelo. Y aunque no entiendas cómo, obedécelo y camina en obediencia. Y dile: Señor, no entiendo por qué pasó esto. Y Dios te dice: no tienes que entenderme, tan solo depende de mí. Y sigue caminando. Y así fue. Y oh sorpresa, cuando llegamos a la cima y a mis ojos estaba el maravilloso castillo. Tengo varias fotos con el castillo. ¿Las quieren ver? No las traje, pero ahí las tengo. Llegué. Y no llegué conociendo el camino, llegué siguiendo al que conoce el camino. Y hoy te vengo a decir: Dios sabe cómo llegar a ese destino que tú quieres. Dios sabe cómo llegar a ese propósito que tienes. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Dios sabe cómo se llega. Tu tarea es seguirlo, aunque no entiendas el camino por el que te está llevando. Pero hay otra temporada, hay otra forma. El primero es el que sabe que se tiene que mover, pero no sabe a dónde. El segundo es el que sabe a dónde, pero no sabe cómo. Y aquí viene el tercero: el que ni sabe para dónde, ni sabe cómo, ni sabe nada. Dice: ay, pastor, yo no tengo ni idea qué es lo que el Señor va a hacer. Estoy en una temporada en donde el día malo me alcanzó, el día difícil llegó. Y le digo: pastor, no entiendo absolutamente nada de lo que el Señor está haciendo. Si usted ha llegado a un lugar como estos, le quiero decir algo: hay un mapa para salir del peor dolor de la vida. Hay un mapa para salir del peor desierto de la vida. Hay un mapa para poder encontrar la ruta para seguir adelante, y ese mapa se llama la bendita palabra del Señor. Cuando tú te aferras a la palabra del Señor en tus momentos difíciles, la palabra de Dios te muestra lo que tienes que hacer. Es más, hay gente aquí sentada que solo con escuchar la palabra, el Señor le está prendiendo lámparas en medio de su camino y le está diciendo: estás escuchando a este hombre, es lo que voy a hacer contigo. Estás escuchando mi palabra, así mismo te voy a levantar a ti. Estás escuchando mi voz, lo mismo voy a hacer contigo. Porque llegaste a este culto diciendo: estoy perdido, pastor, yo jamás imaginé que esto iba a llegar. Y Dios te está diciendo: yo soy tan bueno y tan fiel que aún en medio de tu dolor puedo hacer cosas maravillosas con tu vida. Alguien levánteme la mano y gríteme amén si me está entendiendo en esta mañana, por favor. Cuando no sabes nada, necesitas correr a la palabra. Ahora respóndeme: ¿por qué parte de la Biblia vas en tu lectura disciplinada? Génesis 1, pastor. Si no estás leyendo la Biblia en orden, si no estás amando la palabra del Señor, más perdido vas a estar en medio de este mundo. Porque la palabra es la voz de Dios y es la que conduce tus pasos. Me pasó en Houston hace un tiempo. Llegué a predicar y se me acercó un hermano de la iglesia
y me dice: pastor, habría una posibilidad que ahorita usted me pueda regalar unos minutos. Quiero contarle de un problema que tengo y me gustaría que usted me pueda aconsejar. Le dije lo que siempre les digo, y es: amado hermano, yo estaría encantado de poderle atender. El problema es que primero voy a saludar, voy a compartir con las personas, y si usted no tiene prisa, cuando yo termine, con todo gusto le voy a poder escuchar. Me dijo: listo, está bien. Le dije: ok. Terminó el culto, salimos, estábamos saludando a las personas, firmando algunos libros, tomándonos unas fotos con aquellos que querían, y él estaba esperando. Luego se me acerca para pedirme que le firme el libro, y yo le digo a él: ahorita al final hablamos. Y me dice: no, pastor, ya no. Y yo me sentí mal porque pensé que él se había molestado porque le había dicho que esperara. Y le dije: no, pero tenme paciencia, al final te voy a atender. Me dijo: no, pastor, ya no es necesario. Y le dije: ¿por qué? Porque todo lo que yo le iba a preguntar, Dios me lo respondió con la prédica. Ya sé lo que tengo que hacer. Y se fue feliz. Así de poderosa es la palabra del Señor. A veces tienes más preguntas que respuestas, pero si amas la palabra del Señor, a través de la palabra Dios va a guiar tus pasos. Dije: a través de la palabra Dios, dije: a través de la palabra Dios va a guiar tus pasos. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Dios hace cosas extrañas en la vida. Dios hace cosas rarísimas. Yo había venido a una ciudad aquí en Estados Unidos con mi esposa para hacer una diligencia familiar, y en medio de esa avenida, recuerdo que fue una de las temporadas de las vacas flacas nuestras. ¿Alguien ha vivido las vacas flacas alguna vez? Usted en las vacas flacas tiene más deseos que sueños hechos realidad, ¿verdad? Tiene más limitaciones que posibilidades. Y recuerdo que ese había sido uno de esos viajes. Habíamos venido muy limitados de recursos. Incluso habíamos aprendido a usar el autobús en la ciudad en la que estábamos, porque ni siquiera nos alcanzaba para tomar un Uber o un transporte más formal, menos para alquilar un carro. Y pregúnteme si tenía internet. Pregúnteme si tenía. No, andaba con puro wifi donde me podía conectar. Y recuerdo que en esas salidas aprendimos a usar el autobús, y yo le dije: ya soy un experto andando en autobús aquí en esta ciudad. Nos vamos en autobús para el aeropuerto. Ella muy amablemente, muy querida, aprendiendo a vivir todas las temporadas con este servidor, me dijo: listo, príncipe. Fuimos por allá a un lugar a dar una vueltita, luego teníamos que tomar el autobús. Andábamos con nuestras maletas porque debíamos irnos al aeropuerto a regresar a nuestro país. Y antes de tomar el autobús preguntamos cuál era el autobús que nos iba a llevar al International, al aeropuerto de Miami, al aeropuerto que teníamos que tomar. Le preguntamos a 3 personas. ¿A cuántas? A 3. Y las 3 nos dijeron: el autobús es ese. Así que yo no me subí por subirme, yo estaba seguro que ese era el autobús. Lo tomamos, nos subimos, nos sentamos y arrancó nuestro viaje. Y yo empecé a notar que el autobús subía, tenía el GPS abierto, y aunque no tenía internet, por alguna razón me mostraba por dónde iba. Y yo veía que el autobús subía y subía y subía y subía al norte de la Florida, y subía y subía. Yo dije: pero como los cocos, todo lo que sube tiene que bajar. Pero el autobús nada que bajaba. Y subía y subía, y yo empecé a angustiarme. Y yo dije: Señor, ¿será que nos estamos perdiendo? De repente llegamos a un lugar inhóspito, no se veía nada, se veía hasta feo por donde estábamos. Y yo empecé a angustiarme. Yo dije: Señor, estamos tan lejos del aeropuerto internacional, ¿qué voy a hacer? Y le digo a mi esposa, porque aunque usted no lo crea, cuando se trata de hablar de tú a tú, la valiente es ella. A mí me da pena hablar así cercano. Ella no, ella habla con todo el mundo. Se conoce y dice: ¿cómo estás? Y a los 10 minutos ya se le sabe la vida, la dirección, el código zip, todo, el código postal, todo. Yo no. Entonces le digo: mi amor, ve y pregunta. Ella va y le pregunta al chofer del autobús en el inglés que domina muy, muy básicamente. Y el señor del autobús le dice: yo no voy para el aeropuerto de Miami, voy para el aeropuerto de Fort Lauderdale. Y ella le dice: ¿qué vamos a hacer? Le dice: la única es que se bajen, esperen otro autobús porque están como a 2 horas de camino. Y ya casi teníamos que tomar el vuelo. Ahí nos bajamos en medio de la nada, sin dinero, sin internet, asustados y perdidos.
Y yo dije, Señor, ¿y qué es esto? Yo pregunté a 3 personas y le preguntamos claramente que íbamos para el aeropuerto del sur y nos mandaron para el del norte. Yo no entendía lo que estaba pasando. Nos atravesamos a la calle, llegamos a un lugar que parecía como una especie de vecindad, como la vecindad del Chavo. ¿Se ha visto el Chavo? Así, una cosa fea. Cuando llegamos ahí va saliendo un señor, jamás olvidaré su nacionalidad, un guatemalteco así chaparrito. Y entonces me mira así. Digo, Señor, ¿cómo está? Bien, y le contamos que estábamos perdidos. Y le dije, usted de pronto tiene un Uber, yo le doy algo, usted me pide el Uber para yo irme hasta el aeropuerto. No, yo no tengo, pero déjeme, preguntamos allá adentro. Se metió un caserío, un lugar que se veía como de mala muerte, feo, feo, feo. Estaba ahí, empezamos nosotros a tratar de pedir ayuda y en esas va saliendo una mujer argentina. Mi esposa empieza a hablar con ella y ella dice, yo los puedo ayudar. Solamente vayan allá a un Walgreens. ¿Lo dije bien? Repítanlo fuerte. Walgreens. Thank you. Thank you, Grace. Un Walgreens. Compren una tarjeta y yo les presto mi Uber. Yo no sabía que Walgreens estaba en el Walgreens. Era lejos y un solazo de la Florida, hermano. Yo con las maletas, corra para allá. Y en esas mi esposa se quedó hablando con aquella argentina. Y en medio de la conversación descubrimos algo impresionante. Esta mujer tenía un cáncer en su pecho. Una cosa terrible. Estaba sola, no tenía familia. Estaba pasando por el peor de los momentos en su vida. Cuando yo regresé del Walgreens, mi esposa estaba sentada llorando, hablando con ella. Y me decía, mi amor, ¿podemos hacer una oración por esta mujer? Oramos por ella. Le hablamos de Jesús, le presentamos el mensaje de salvación. Mi esposa como médico la pudo examinar en medio de lo que estaba diciendo. Le dimos unos cuantos consejos y fue solo hasta ese momento en donde entendimos que nuestro plan no era perdernos, pero el plan de Dios era llevarnos a ese lugar y a esa mujer que no tenía familia, que no tenía conocidos, que no tenía nadie, pudiera encontrarse con un médico y con un pastor que pudieran darle esperanza. Y ahí estábamos nosotros en medio de la nada. Pero ahora teníamos un problema. Pregúnteme cuál era el problema. Que íbamos a perder el vuelo. Estábamos lejos. Y ahí en medio de la nada logramos pedir el Uber. La mujer estaba muy agradecida. Nosotros estábamos quebrantados. Llega el Uber, nos subimos al Uber. Y cuando entramos al Uber, el conductor tiene una Biblia gigante allá adelante. Y cuando nos sentamos, una melodía sonando que dice: Dios siempre tiene el control. Estaba sonando la canción. Mi esposa dice: mira. Empezó a llorar. El señor conductor dice: ¿qué les pasó? Y le digo: tú no te alcanzas a imaginar lo que me pasó. Le empiezo a contar la historia y aquel hombre se voltea y dice: ay, pastor, es que Dios los necesitaba por acá y por eso les pegó la perdida. Pero si Dios los trajo hasta acá, también los lleva hasta su lugar. Y escuche, aquí viene el milagro. No me pregunte cómo. Nosotros estábamos a 2 horas de camino. Eso marcaba el GPS. Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que no miento. Llegamos antes de 1 hora al aeropuerto. ¿Cómo? No tengo ni idea cómo pasó. Pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, Dios te va a meter por caminos que tú no entiendes. Y al final vas a agradecer y a decir: Dios está en el asunto. Y si Dios me está guiando, voy a ver su respuesta. Alguien grite mi amén en esta preciosa tarde. Dije: si Dios te está guiando, vas a ver su respuesta. Le quiero regalar esta frase: conocer a Dios en lo incierto es la mejor forma de comprobar que Dios siempre es fiel. Incluso cuando la vida es dura, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Alguien que lea esa frase conmigo fuerte: 1, 2, 3. Conocer a Dios en lo incierto es la mejor forma de comprobar que Dios siempre es fiel. Incluso cuando la vida es dura, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Alguien aquí me está entendiendo en este lugar. Aunque lo que estés viviendo sea duro, te vas a dar cuenta que en esa temporada, si tienes a Dios, lo tienes todo en la vida también. Pero déjeme darle lo tercero y último, y aquí es donde necesito que mi querido pianista venga conmigo. Lo tercero que le quiero mostrar es que
tener a Dios y saber que Él es el todo de nuestra vida, no solamente nos da descanso, no solamente nos da dirección, sino que en tercera instancia, Dios me da protección. Repítalo fuerte conmigo, diga: Dios me da protección. El versículo número 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Escucha esto. Cuando se trata de la protección de Dios, debemos aprender a entender que Dios, como un buen padre, no solamente nos protege con lo que nos evita, también nos protege con lo que nos quita. Otra vez, un buen padre protege a sus hijos evitándole cosas. Hay cosas que no los dejas hacer porque quieres protegerlos, pero también los proteges quitándoles cosas que no están bien en su vida. También los proteges alejándolos de cosas que no le van a hacer bien en su vida. Y hay una herramienta preciosa que los pastores usan, que se llama la vara y el cayado. Mire, la tengo ahí en la foto, póngamela por favor. La vara y el cayado es aquel instrumento del pastor que está diseñado para conducir, pero también está diseñado para proteger. El cayado servía para defender a sus ovejitas cuando un animal quería venir a hacerles daño, pero también cuando la oveja estaba rebelde, brincona y desobediente y caía en algún hueco, el pastor usaba su cayado y lo introducía para levantarla y sacarla de ahí. Eran movimientos estratégicos y a veces un poco bruscos que terminaban lastimando a veces a la oveja. Pero escucha bien, era preferible lastimarla para ayudarla que dejarla en ese lugar sombrío, inhóspito y de dolor. Y hoy quiero decirte algo. Hay momentos donde la ovejita podía caminar siendo guiada por el pastor, pero habían otros momentos donde estaba tan lastimada que el pastor tenía que llevarla en sus brazos, cargarla y sanarla para que ella pudiera funcionar otra vez. Hay gente aquí a la que Dios, por protegerlo, lo sacó de lugares de dolor y le está doliendo. Los sacó de lugares difíciles y les está doliendo. Y dicen: pastor, esto me está costando. Pastor, esto está siendo tan duro para mí. Pastor, este proceso está siendo tan difícil para mí. Pero hoy te digo, sabrás que el Señor, por protegerte, te está permitiendo entrar en momentos difíciles para que tú conozcas que el Señor tiene planes hermosos y maravillosos con sus hijos. Y aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temerás, porque Él estará contigo. Dígame amén, por favor. Hay un monje del siglo III muy conocido, Basilio el Grande, y un autor, Philip Yancey, en su libro Al encuentro del Dios invisible, habla de un postulado de este hombre, un religioso de la época, y él hablaba de un concepto llamado la fe ambidiestra. ¿Cuál es la fe ambidiestra? Este concepto dice que en la mano derecha, decía Basilio, cargamos las promesas y las bendiciones del Señor, pero que en la mano izquierda cargamos las dificultades y los problemas de la vida. Y decía él en sus escritos que si nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios es capaz de usar sus promesas y nuestras dificultades para nuestro bienestar y para alcanzar sus propósitos en la vida. Y creo que es la profunda realidad. Muchos de nosotros creemos que en la vida necesitamos solamente momentos de beneplácito, momentos de estabilidad, momentos de gozo. Pero hoy, con los años que el Señor me ha permitido vivir, puedo decirle que he visto la mano de Dios en las buenas y también he visto la mano de Dios en las malas. Que he visto la mano de Dios cuando las puertas se abren y he visto la mano de Dios cuando las puertas se cierran. Que he visto cómo el Señor trajo cosas a mi vida para alegrarme, y también he visto cómo Dios se llevó cosas de mi vida que, aunque me causaron dolor, hoy puedo agradecer a Dios y decirle: Señor, gracias, porque aunque entré por el valle de sombra y de muerte, aunque pasé por un camino tan difícil, aunque pasé por temporadas tan duras, tú prometiste estar conmigo, y no solamente lo prometiste, sino que lo has cumplido a cabalidad. Y yo estoy seguro que aquí hay gente sentada que entiende lo que le estoy diciendo. Aunque andes por valle de sombra y de muerte, Dios ha prometido estar contigo. Aunque has pasado por momentos difíciles, Él ha prometido estar contigo. Aunque llegaron noticias difíciles, Él prometió estar a tu lado.
En nuestra familia hay una personita que nosotros estimamos mucho, es parte de la familia de mi esposa. Es una mujer que, debido a la situación difícil económica, tuvo que emigrar a otro país. Se fue para Europa. Llegó a este país, se empezó a organizar como cualquier inmigrante, buscar un empleo, buscar un trabajo para volver a empezar y darle una mejor condición de vida a su familia. Y de repente, ¿de qué? ¿De qué? La asaltó una noticia terrible, y es que en su cuerpo había un cáncer. No tenía seguro médico, no tenía una posibilidad económica, no tenía alguien que la ayudara. Estaba sola en un país al que había ido a trabajar y ahora tenía que estar internada en un hospital porque el cáncer había tocado su cuerpo. Fue una temporada muy difícil, pero qué curioso que las temporadas difíciles son las que más nos acercan al Señor. Qué curioso que las temporadas difíciles son las que más nos hacen orar, son las que más nos hacen creer. Porque en las temporadas difíciles todo lo que se llama estabilidad Dios lo remueve y te deja plantado en la roca inconmovible que es Cristo, diciéndote: ahora no se trata del médico, del medicamento, del hombre ni del tratamiento, ahora se trata de mis promesas sobre tu vida. Y fue una temporada supremamente dura. Nosotros recibíamos las noticias, orábamos por ella a la distancia, momentos de fortaleza, momentos de desconsuelo. Finalmente con la familia nos unimos y dijimos: vamos a traerla de regreso a Colombia. Pero venía en medio del tratamiento. Algunas personas allá en Europa le decían: no te vayas, que aquí ya te están tratando, allá vas a empezar de cero, el plan es diferente, ¿cómo vas a hacer? Ella llegó al país, extrañaba a su familia. Una cosa es tener problemas y otra cosa es tener problemas solo. Lo vuelvo a repetir: una cosa es tener problemas y otra cosa es tener problemas y estar solo. Es peor todavía, porque no tienes a quién contarle, porque no tienes el abrazo de alguien que te consuele, que entienda tu dolor. Y ella prefirió venir a estar por lo menos con su familia. Dijo: pues que pase lo que tenga que pasar, por lo menos ya no estoy sola. Regresa con su familia. Y ahora empezaba el dilema: ¿cómo hacemos para que en Colombia le hagan el tratamiento? Y le da una fiebre. Escúcheme, una simple fiebre que no se le pasaba. Se va por urgencias a la clínica. Y en medio de la fiebre, en la atención de urgencias, el médico empieza a analizar todo lo que tiene y dice: esta misma semana te voy a operar. Continuaron con el proceso del cáncer que venía desde Europa. Y hoy, para gloria y honra del Señor, ver a esa mujer como la vimos al primer momento, hoy solo podemos dar gracias al Señor, porque el Señor movilizó todo eso para decirle: aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temas, porque yo estaré contigo. Alguien tiene que entenderme lo que le estoy diciendo. Y ha sido una temporada en la que Dios ha trabajado en ella, en su mamá, en su hijo, en toda la familia, y nos ha mostrado una verdad que quiero que guarde en su corazón, y es esta: cuando Dios no quiere evitarte el fuego, es porque te hará a prueba de fuego. Lo vuelvo a repetir: cuando Dios no quiere evitarte el fuego, es porque te hará a prueba de fuego. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Esos muchachos no habían hecho nada malo. Estaban bien, habían honrado al Señor, habían caminado en obediencia. Y no por eso Dios evitó el fuego en sus vidas. No por eso Dios evitó el horno de fuego para ellos. Tuvieron que entrar al horno. Pero vuelvo a repetirlo: aunque entraron al horno, el horno no los mató, el horno no los destruyó, el horno no acabó con sus vidas. Y yo no sé esta palabra para quién es, pero se la voy a soltar, porque si estás en medio del fuego, si estás en medio del dolor, si estás en medio de la dificultad, hoy yo te quiero decir, quiero que tomes esta palabra en tu corazón: si Dios no te evitó el fuego, es porque te hará a prueba de fuego, y saldrás de ese lugar victorioso y dirás: bendito sea el Señor, que prometió estar conmigo aunque ande por valle de sombra y de muerte. Grítame amén si me estás entendiendo hoy, por favor. Iglesia hermosa y preciosa, termino con esta frase: quien tiene a Dios no le faltará nada, porque en Dios tenemos todo.
el descanso que nuestra vida necesita, la dirección para llegar a su voluntad y la protección que transforma ataques en propósitos. Con Dios lo tenemos todo. Si hay alguien aquí sentado, si hay alguien aquí sentado que dice conmigo: Pastor Juan, hoy puedo decirle que aquella temporada de sufrimiento y de dolor de la que usted hablaba, hoy se encuentra en mi vida, hoy se encuentra en mi historia. Estoy transitando en ese momento en el que tengo más preguntas que respuestas. Estoy transitando en ese momento en el que le he preguntado a Dios: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu palabra? ¿Dónde está aquello que he escuchado y que he tratado de seguir? Porque parece que no hubiera concordancia en esto. Por un lado creo en ti, pero por otro lado veo como muchas cosas de mi vida se desbaratan poco a poco. Hoy quiero que guardes esto en tu corazón y nunca lo olvides. Si tienes a Dios, Él te va a hacer descansar. Si tienes a Dios, Él te va a dirigir. Y si tienes a Dios, Él te va a proteger. No sé en cuál temporada te encuentres. Si tal vez estás en la temporada donde tuviste que parar y descansar, y dices: Señor, ¿qué es lo que quieres con esto? Y tal vez Dios te está diciendo: quiero renovar tus fuerzas, hijo. Quiero que tan solo sueltes y esperes, porque claro que vas a seguir adelante, pero quiero que descanses. Quiero que aprendas a depender de mí y no de ti como lo venías haciendo. Quiero que aprendas a esperar en mí y no afanarte como lo venías haciendo, porque antes de una nueva temporada Dios te hará descansar. Y finalmente termino diciéndole esto: si usted ha sentido que está en un lugar del que no puede salir, el Señor hoy te dice: te voy a proteger, te voy a ayudar y te voy a dar mi respaldo, porque si me tienes a mí, lo tienes todo en la vida. Si hubiese alguien aquí que pudiera decir conmigo: pastor, yo necesito una oración y quiero pedirle al Señor que me ayude, porque estoy en una de esas tres temporadas, en la del descanso, en la de la dirección o en la de la protección. Necesito que el Señor venga y se manifieste en mi vida. Si usted necesita esa oración, yo quiero invitarle que se ponga de pie y se acerque a este altar. Yo quiero orar por usted en esta preciosa tarde y quiero pedirle al Señor por esas vidas que hoy dicen conmigo: Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Yo no puedo si tú no estás conmigo. Yo no puedo seguir si tú no me ayudas en medio de esta situación difícil por la que he pasado. Hoy más que nunca necesito aquello que fue predicado en este lugar. Hoy más que nunca necesito tu descanso. Hoy más que nunca necesito tu dirección. Hoy más que nunca necesito tu protección. Y quiero que me mires un momentito a los ojos, tú que llegaste aquí adelante. No puedo prometerte en este altar que vas a entender siempre a Dios. Al contrario, tengo que advertirte que muchas cosas en mi vida se quedaron sin explicación. Y simplemente dije: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué no pasó esto? ¿Por qué se dio o por qué no se dio esto? Si era algo bueno, no era algo malo. Yo no te estaba pidiendo nada malo. Pero vuelvo a repetírtelo: vas a descubrir aún en el más profundo dolor de tu vida que aunque pierdas todo, si Dios se quedó a tu lado, todavía tienes esperanza. Vuelvo a repetirlo. Dije: aunque pierdas todo, pero Dios se quedó a tu lado, todavía tienes esperanza. Las promesas del Señor no se han apagado. Las promesas del Señor no se han acabado. Las promesas del Señor no se han cortado. Y a veces es cuestión de entender el tiempo y la voluntad del Señor. Pero si algo quiero que guardes en tu corazón es esto: los que con lágrimas sembramos,
con alegría vamos a recoger. Levanta tus dos manitos lo más alto que puedas, iglesia. Tú que estás aquí adelante, en este altar, delante de su presencia, dile: Señor, en este altar vengo a derramarte mi alma y mi corazón. Vamos, los que están conectados ahí desde otro lugar, escriban, digan: yo voy a ese altar, mi corazón llega a ese altar también. Y dile: Señor, yo te rindo mi corazón. Vamos, deja que tu pastor te fortalezca, deja que tu pastor te consuele en esta mañana, deja que tu pastor te abrace en este momento. Entrégale ese dolor que no entiendes. Dile: no entiendo esto, Señor, no comprendo por qué lo permitiste, no comprendo por qué pasó, pero yo me aferro a tus promesas, yo me aferro a tu palabra en este momento, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que por favor traigas tu paz y tu consuelo a nuestras vidas, precioso Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando mi alma y mi mente. Levántale tus manitos al Señor, iglesia, y dile: por favor, Dios, llena este vacío que hay en mi vida, buen pastor. Llena mi corazón con tu palabra. Muéstrame cuál es el camino que debo seguir, si debo obedecerte, si debo depender de ti, si debo confiar en tus promesas. Pero de algo puedes estar seguro: las manos que hoy levantas en medio del dolor, las vas a levantar en medio de la alegría, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, porque grandes y mejores planes tiene Dios contigo, iglesia. Por eso levántale tus manitos al Señor y di conmigo: todo dolor que hay en mi alma yo lo entrego, todo vacío que hay en mi alma yo lo entrego, para que tú lo llenes, precioso Dios, porque lo has dicho a través de tu palabra: si te tenemos a ti, lo tenemos todo, y contigo no habrá falta de ningún bien. Todo el que lo crea, diga un fuerte amén, diga un fuerte amén, diga un fuerte amén. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Si tengo a Dios, tengo todo. Es la verdad que el Señor hoy nos ha hablado a través de uno de los salmos más hermosos, pero también más famosos de la Biblia, como es el Salmo 23. Hoy aprendimos que el Señor nos da descanso, aprendimos que el Señor nos da dirección, pero también que el Señor nos da protección. Yo espero que este mensaje haya bendecido grandemente tu vida, y quiero que en los comentarios puedas escribir justamente el título de esta palabra, y es: si tengo a Dios, tengo todo. Vamos, escríbelo: si tengo a Dios, tengo todo. Y hoy hemos aprendido que ese todo de la vida es poder caminar con esos tres principios: el descanso de Dios, la dirección de Dios y su protección. También quiero invitarlo, como lo hago siempre, que si todavía no lo ha hecho, pueda suscribirse a nuestro canal de YouTube. Cada semana estamos trabajando para que usted pueda recibir un nuevo mensaje, una nueva predicación y ser edificado a través de la palabra del Señor. También, si esta palabra ha hablado a tu vida, presiona el botón de me gusta, y si consideras que puede bendecir a algún amigo o algún familiar o algún conocido, pues compártele el enlace, y de esa manera podemos también evangelizar y compartir la palabra del Señor a otros. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén.